Oigan, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué la forma en que se aprende hoy no tiene nada que ver con cómo aprendían nuestros abuelos? Pues créanme, no es pura coincidencia. Hay toda una historia detrás, una evolución increíble en el arte de enseñar, y justo eso es lo que vamos a desentrañar. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Empezamos en el siglo XVII, para entender de dónde salió la idea de un método. De ahí, saltamos a una era donde el niño se vuelve protagonista. Luego, nos metemos de lleno a la revolución de aprender haciendo. Después, exploramos cómo lo social cambia todo el juego y para cerrar, aterrizamos en el aquí y el ahora, con la tecnología y el cerebro como estrellas. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde salieron todas estas ideas? Esta pregunta ha sido el motor de siglos y siglos de innovación. Y para encontrar las respuestas, pues no hay de otra. Tenemos que irnos hasta el mero principio. Y bueno, nuestro viaje arranca en el siglo XVII. Aquí es donde, por primera vez, alguien dijo, a ver, tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Fue el primer gran intento de ponerle orden a la educación. Imagínense una época donde la educación era un verdadero caos, un lujo para unos cuantos. Y en medio de todo eso, aparece este personaje, Juan Amos Comenio, y se atreve a soñar con un sistema. Su obra La Didáctica Magna fue como el primer mapa, el primer manual para organizar este arte de enseñar. Y a ver, hay que entender lo revolucionario que fue esto para su tiempo. Comenio dijo, la educación debe ser para todos. Así, sin importar si eran ricos, pobres, hombres o mujeres. Para todos. Y además, se acabó eso de repetir como perico. Su idea era ir de lo fácil a lo difícil, usando dibujos, cosas que se pudieran tocar, experiencias reales. Básicamente, él puso los cimientos de la pedagogía como la conocemos. Ok, avanzamos un siglo y ¡pum! El foco de atención cambia por completo. El péndulo se mueve. Ya no se trataba solo de tener el método perfecto, sino de entender a la persona que estaba aprendiendo. El niño por fin se roba el escenario. Y aquí entra a escena Jean-Jacques Rousseau, que veía las escuelas de su época, bueno, casi como cárceles para la imaginación de los niños. Con su libro Emilio, soltó una bomba, dijo, basta de imponer. La educación tiene que ser otra cosa. Tiene que alimentar esa curiosidad con la que todos nacemos. Para Rousseau, todo se resumía en una palabra: respeto. Respetar que un niño no es un adulto chiquito, que tiene sus propias etapas, y sobre todo, respetar su curiosidad. Con esta idea, el papel del maestro dio un giro de 180 grados. Dejó de ser el que dictaba todo desde un pedestal para convertirse en un guía, alguien que te acompañe en tu propio viaje de descubrimiento. Pero a ver, si ahora todo gira en torno al niño, ¿eso significa que todo es un relajo? ¿Cómo le ponemos orden, estructura a esto? Pues esa fue justo la pregunta que se hizo Johann Friedrich Herbert. Él quería darle un toque de ciencia a la pedagogía. Y lo que hizo Herbert fue, literal, crear una especie de mapa para los maestros. Un método súper claro de 5 pasos. Primero preparas la mente del estudiante, luego presentas la información, la conectas con lo que ya sabe, la generalizas y ¡zas!, la aplicas. Fue algo súper novedoso para sistematizar la enseñanza. De hecho, es como el tatarabuelo de las planeaciones de clase que se usan hoy. Y con esto llegamos al siglo XX. Y aquí las cosas se ponen todavía más interesantes. Surge una idea que viene a sacudirlo todo. El conocimiento no es algo que te dan y ya, es algo que se construye. La experiencia se vuelve la mejor maestra de todas. Y el gran campeón de esta idea fue John Dewey allá en Estados Unidos. Él dijo, ¿por qué la escuela tiene que ser una burbuja separada del mundo real? Para él, la escuela debía ser como un laboratorio, un taller, un lugar donde se aprende a resolver problemas de la vida real. Su lema era simple pero súper poderoso: aprender haciendo. Y esta frasecita cambió las aulas para siempre. Pasaron de ser lugares donde uno solo se sentaba a escuchar a ser espacios llenos de acción, de proyectos, de resolver cosas. La experiencia, el meter las manos, se convirtió en la clave de todo. Ok, unos años después aparece Jerome Bruner y se pregunta algo bien interesante. Vale, aprendemos haciendo, pero luego, ¿qué pasa con todo eso en nuestra cabeza? ¿Cómo lo ordenamos? Su respuesta fue la teoría del aprendizaje por descubrimiento. La idea es que el estudiante no es una jarra vacía que hay que llenar, sino más bien un arquitecto que va construyendo su propio conocimiento. Y Brunner nos regaló 2 conceptos que de verdad son oro molido en la educación de hoy. Primero, el currículo en espiral, que es esta idea genial de volver a ver los mismos temas una y otra vez, pero cada vez con más profundidad. Y segundo, el andamiaje. Imaginen un andamio de construcción.
Es ese apoyo que te da el maestro justo cuando lo necesitas para que no te caigas y que luego te quita para que puedas seguir construyendo por tu cuenta. Brillante. Muy bien, ahora demos otro salto. Vamos a ver cómo la interacción con los demás y nuestra cultura, cómo eso le dio un giro total a la forma en que entendemos el aprendizaje. Hasta este punto, casi toda la atención estaba puesta en el individuo, en el yo aprendo. Pero entonces las ideas de Lev Vygotsky, que fueron redescubiertas muchos años después de su muerte, nos abrieron los ojos. Nos dijo, oigan, falta una pieza gigante en este rompecabezas, la gente. Él defendió que no aprendemos solos en una burbuja. Aprender es por naturaleza algo social. Y para explicar esto, Vygotsky nos dejó un concepto clave, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Piénsenlo como ese espacio casi mágico que hay entre lo que alguien ya puede hacer sin ayuda y lo que podría lograr si alguien con más experiencia le echa una mano. Es la demostración perfecta de que aprendemos y crecemos en comunidad, con el empujoncito de los demás. Y bueno, todo este recorrido nos trae hasta nuestros días. Y la didáctica de hoy no es una sola cosa, para nada. Es más bien como una mezcla de todas estas grandes ideas que hemos visto, pero ahora con un ingrediente extra súper potente. Lo que sabemos del cerebro gracias a la ciencia. Hoy, gracias a la neuroeducación, tenemos la confirmación científica de algo que estos genios ya sospechaban. No se puede aprender de verdad si no hay emoción de por medio. Ahora sabemos que la motivación y el ambiente social son fundamentales. Y todo esto nos está llevando a crear espacios de aprendizaje mucho más flexibles, más inclusivos, donde la tecnología se vuelve una aliada para adaptar la enseñanza a cada persona. Como vimos, este viaje nos deja algo muy claro. El arte de enseñar está en constante movimiento, nunca se detiene. Y ahora que tenemos a la inteligencia artificial tocando la puerta, la pregunta queda en el aire y es fascinante. ¿Cuál será el siguiente capítulo en esta increíble historia de cómo aprendemos?